Estamos en Morfelden, muy cerquita de Frankfurt, y aquí nos vamos a encontrar con Elena, una aragonesa que llegó en el año 61, cuando tenía solamente 8 años de edad, y aquí en el timbre pone Elena, así que vamos a conocerla. Guten Tag. Hola, buenos días. Estamos buscando a Elena. Españoles, soy Arno, marido de Elena, y la Elena está en el momento trabajando. ¿Quieres visitarse? ¿Podemos? Sí. Por favor, entra. Muchas gracias. Por aquí. Aquí está Elena trabajando su masaje. Pasa. Buenas, Elena. Hola, que somos de Aragoneses por el Mundo. Soy Jorge. Hola. ¿Me se puede hablar o no? Dürfen wir die Massage etwas stören? Hast du was dagegen? ¿No? Okay, ¿No le importa? No le importa. Bueno, Elena, ¿entonces eres masajista? Sí. Y estoy muy orgullosa de haber encontrado este tipo de masaje que no solo es la espalda o la piel, sino que contiene toda la persona. Para adentro, para tu alma, para tu psique, para todo, sí. Relajante. He comentado antes en la entrada que tú llegaste en el año 61, tenías solo 8 añitos. Justo. ¿Desde dónde llegaste? Desde Zaragoza. Pues nos trajo mi abuelita, Soledad, con mi hermana y con mis 2 muñequitos. Me acuerdo perfectamente. Siempre me ha interesado mucho el ser humano, psicología, siempre me ha gustado siempre ver a las personas y acogerlas si tenía algún problema y darle calor. Bueno, Elena, ¿se ha quedado relajada la paciente? Relajada, sí. ¿Arno ha estado en Aragón? Sí. Le encanta. Un cañón, ¿cómo se llama? El Parisal. El Parisal. Y un río con muy buena agua fría, con pozos. Y en Jaca estuviste Sí. aprendiendo el español. Sí. Incluso aprendiste la jota. Oye, ¿cómo te Las sientes españolas y todo. cuando Y tu con los marido pañuelos, sí. alemán aprende un baile de tu tierra? Me encanta, se me caía la baba. Me puse a llorar cuando vino. Justamente cumplo el 11 de agosto, tengo cumpleaños, y su regalo fue darme bailo la jota, la vuelta con las castañuelas. Esta es mi hermana Marisol. Hola. Y este es su marido Gerardo. ¿Qué tal, Marisol? Digo, bueno, tú cuando llegaste, a la vez que Elena, pero eras un poco mayor que ella, ¿no? Pues yo tenía casi 15. En la adolescencia un poco rebelde, ¿no? Para cambiar de país. Pues sí, fue un poquito... Al principio estaba muy triste porque dejé a mis amigas y a mis amiguitos que ya teníamos, y claro, pues lo dejé todo y hasta, bueno, de todas las formas no me costó mucho en tener nuevos amigas. Y ahora pues hago mis hobbies, cuido de los papis con mi hermana Elena, que ella es la que la cuida más porque está en el mismo pueblo. Y yo pues juego, toco el piano, leo mucho, mi jardín y bailo, que me gusta bailar mucho, las sevillanas, la jota, cosas de esas. Bueno, Marisol, cuando escuchéis una cosa así, ¿qué os pasa por el cuerpo? Pues eso, levantarnos y bailar. Y bailar, que nos encanta. Esto es lo que te digo de las raíces de todo. Yo no puedo estar así, tengo que levantarme y hacer como una cosa. Y no tengo miedo de hacer el ridículo porque me da igual, me gusta. Pues estamos en Hessenpark, es un museo al aire libre y son casas de las diversas regiones, no, de las regiones de Hessen, pero de diversos puntos. ¿Y a los alemanes les gusta mucho esto de mantener las tradiciones, de recordar cómo...? Pues sí, les gusta muchísimo, mucho. Ahora más que, por ejemplo, hace 40 o 50 años, porque ya sabéis, después de la guerra, pues los alemanes estaban un poco, ya no querían las cosas tradicionales porque Hitler se las había hecho un poco aborrecidas, pero ahora comienzan otra vez a olvidar esa pesadilla y a pensar en sus cosas tradicionales, que son muy muy bonitas y hay que conservarlas. Estas casas siguen como hace siglos. ¿Vosotras habéis cambiado en algo en todo este tiempo que lleváis fuera de Aragón? Pues sí, claro que hemos cambiado. Lo primero que nos hemos vuelto más viejas y
con los años se cambia, pero no, sí, desde luego cuando vinimos nos dimos un shock de cultura, claro, porque era completamente diferente todo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando vinimos, pues acostumbradas, y nos presentaban alguien o eso, pues queríamos dar un beso, y los alemanes hacían así. Hacían así. Y decíamos, lo encuentro estupendamente estar aquí porque tengo dos mentalidades. Yo me acuerdo que cuando íbamos a Zaragoza decía la mamá, enseña lo que has aprendido en Alemania, ¿cómo se dicen buenas tardes? Yo hacía así, cogía mi faldita y decía... Es verdad que sí. Así se hace. Sí, así hacía. Y todas las primas... Sí, las niñas hacían eso, ahora ya no se hace eso, ni mucho menos, pero al principio bueno, era una cosa horrorosa. Y también había solamente pan blanco una vez a la semana, el sábado. Sí, pero no tan rico como y que va, y ajo, el ajo, qué horror, que huele, y ahora todo el mundo come ajo. Ahora le ponen ajo hasta en el pastel. Pero porque no lo conocían, claro, pero muy majos todos. Bueno, Elena, Marisol, estamos ahora con vuestros padres, que fueron ellos quienes os trajeron realmente aquí a Alemania. ¿Quién de los dos fue el que se animó primero? Yo. O sea, que Gregorio fue el aventurero. El aventurero, me gustaba mucho la aventura. Yo me iba a ir al otro lado del mar, a Australia, y entonces me vine aquí, porque la señora me dijo, no te vayas a Australia, que está muy lejos, vete a Alemania si quieres. Y así lo hice. ¿Y qué tal en Alemania? En Alemania yo me adapté rápidamente, yo me escribía las palabras en la mano, iba por la calle y decía tal, tal, tal. Yo muy mal, porque no entendí una palabra. ¿Y ahora? Y ahora que los entiendo tampoco yo estoy en Alemania, pero no he entrado en Alemania, porque soy muy aragonesa, soy muy brutita. ¿Y qué es lo que más echa de menos de Zaragoza? Hoy lo he hecho todo, la familia, principalmente la familia, mi pilarica que la tengo por todos lados. ¿Y las morcillas, mamá? Las comidas, la morcilla, el choricico, la longaniza. ¿Le gustaría volver por Zaragoza? Hombre, que sí me gustaría. He ido 2 y 3 veces al año. Si no, ya se lo dije. Yo me quedo aquí con condición de ir por lo menos 2 veces al año a España. Bueno, Jorge, ha sido un placer conocerte. Y ahora subo con los papis, te dejo con Elena y Arno, y para ti todo lo mejor. Y les das unos besos muy grandes a tus padres, Muchas ¿vale? Gracias. Y nosotros vamos a buscar a Marisa. ¿Quién es Marisa? Nuestra hija, que viene de una excursión con la moto